Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Gracias, Pastor Fabián. Gracias, Yandrita, por la invitación que nos hacen hoy de compartir la palabra y de estar en bendición con cada uno de los hermanos que esta noche tienen el tiempo para disfrutar de la palabra del Señor. Vamos a orar y le damos gracias al Señor por esta noche. Padre, te damos muchas gracias por tu grande amor, por tu benevolencia, por tus cuidados, Padre Santo, por todas tus bendiciones, por el amor que nos tienes y que has manifestado a través de tu amado Hijo, nuestro Salvador. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu, a quien en este momento, Señor, colocamos en primer lugar, para que sea Él hablándonos, enseñándonos, dirigiéndonos. Que tu siervo pueda ser, Señor, instruido y amonestado por Él, y que sea Él el que te dé toda gloria y te dé toda honra, Señor. Que la sabiduría y la gloria que tú has dado, Señor, en la palabra, sea transmitida a tu iglesia, Señor, y que tu pueblo pueda ser fortalecido, pueda ser bendecido y pueda ser llenado de tu palabra y de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, buenas noches. Hoy tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor por la invitación del pastor Fabián, que conocemos ya hace más de 20 y tantos años, creo. La verdad me propuso un tema un poco difícil para mí. No soy de estos temas, para mí un poco difícil, pero esto me permitió estudiar otras cosas de la palabra, y quiero que hoy podamos estudiarlo también con ustedes, y es el machismo, los presupuestos machistas, el machismo y la Biblia. Bueno, todas estas cosas que incluyen este tema de el machismo. Y quiero empezar leyendo el libro según San Marcos, capítulo 7, versículo 24 al 29. Nos habla de la fe de la mujer sirofenicia. Dice que levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama. Leyendo los muchos comentarios, algo que leí precisamente de esta mujer sirofenicia es que es la voz bíblica, teológica de las mujeres. Es una voz que se levanta para hablar teología en los tiempos del Señor y discutirla precisamente con el maestro. Es ella quien se levanta a este diálogo teológico. Ahora, quisiera que miráramos algunos presupuestos machistas. ¿Qué es en sí el machismo? Es una concepción o es la consecuencia de una postura cultural, ¿no? Como es el patriarcado, y no solamente el patriarcado, sino también toda una formación estructurada en una manera de pensamiento. Las propuestas machistas han existido, o las posturas machistas han existido en todas las culturas, históricamente, desde que el hombre existe prácticamente. Y en ella se puede notar claramente que el primer presupuesto o el primer enunciado del machismo es que el varón es superior a la mujer, que el hombre es superior en muchos aspectos a la mujer. Aspectos como la inteligencia, la fuerza, y algunos derechos que se le otorgan al varón dentro de las comunidades machistas o dentro de las sociedades machistas, en donde colocan al varón en una posición de supremacía y de dominio. La pregunta sería, y como algunos piensan, ¿es la Biblia un libro misógino? Es decir, ¿es la Biblia ¿es la Biblia un libro que motiva al odio hacia la mujer? ¿Es la Biblia realmente de una cultura machista? Pues hay muchas respuestas. Entre ellas quiero citar a Radford Rutter, una mujer feminista, teóloga, que ella dice que parte de ese presupuesto de que la Biblia
es el producto de una cultura patriarcal, por tanto machista, y que la única manera, ¿no?, que puede la mujer liberarse o que la mujer puede encontrar la liberación es en la tradición profético-mesiánica, tal vez haciendo alusión precisamente a que es a través del Evangelio y a través de los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, Sofonías. Ahora podríamos leer Sofonías capítulo 2, versículo 15. Me gustaría si el pastor lo puede ir buscando para ganar tiempo. Dice que los profetas pelearon, lucharon por todos aquellos que estaban en desventaja, entre esas precisamente la mujer. Precisamente la mujer estaba en esa desventaja frente a una sociedad que literalmente la tenía en poco y la tenía en menos valía, ¿no? Entonces, esta teóloga Radford Ruether nos dice que hay una manera donde la mujer puede encontrar esa libertad o esa liberación, y es precisamente en la tradición profético-mesiánica, que se levanta a criticar y a juzgar todo lo religioso y lo divino en un orden social injusto existente. Nosotros vemos que los profetas abrogaron y lucharon en su predicación por las viudas, por los huérfanos, por los necesitados, y de hecho en el capítulo 7 de Zacarías se nos dice que parte del cautiverio, o la razón por la cual el cautiverio vino a la nación de Israel, era precisamente el que ellos habían quebrantado a los más débiles de la sociedad, y entre esto las viudas, se nombra a las viudas específicamente. También se nombra a los niños y a los extranjeros, porque eran las facciones de la sociedad más débiles, ¿no? Y no solamente en el tiempo de los profetas, sino también en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Otra mujer teóloga también, M. Russell, afirma que la intención de Dios revelada en su palabra es llevar a plenitud toda la creación mediante la coinonía o mediante la comunión. Entendida esta comunión como una comunidad de iguales, es decir, donde todos tienen los mismos derechos, las mismas opciones y los mismos deberes delante de Dios, tal vez basada en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Otra persona que quiero citar, otra teóloga, es Elizabeth Chisler. Ella acuña el término Cristo o quiriocentrismo. Quiriocentrismo. Kyrios, todos sabemos que la palabra griega para Señor es Kyrios, y quiriocentrismo es el centrarse, y es lo que ha hecho la teología de algunos, centrarse en ese señorío del hombre, al cual se le debe tratar como amo, y ella dice que esto debe leerse algo así como señor igual a amo, igual a hombre blanco, igual a rico, igual a educado e igual a heterosexual. Y ella antepone el antiquiriocentrismo a través del feminismo, es decir, las fuerzas que se oponen, el feminismo, el antirracismo, el anticlasismo y por ende el colectivo gay y lesbiano. Estas posturas son la consecuencia de la rebelión o de la rebeldía en contra de algo que es injusto. Y nosotros podemos notar en la Biblia, en el capítulo 19 de según San Mateo, que definitivamente el Señor consideró estas prácticas de los judíos de su época como algo en contra de los propósitos o principios de Dios. Quisiera que miráramos en el libro de Mateo, capítulo número 19, cuando el Señor les dice a los discípulos y a los judíos que el Señor aborrece el divorcio y que Él no está de acuerdo con el divorcio. Pero antes quiero que leamos el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 15, donde también se nos habla del divorcio o de la carta de repudio. Pastor Fabián, si me haces el favor de leerlo, te agradezco. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud.
Gracias, pastor. Ahora quiero leer Mateo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos. Me llama mucho la atención la palabra que viene, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar o dar carta de divorcio a su mujer por cualquier causa? Quiero aclarar ahí un paréntesis. Habían 3 razones por las cuales se le daba carta de repudio a la mujer. Una era precisamente si la mujer había sido infiel. La segunda, si había cometido una falta o una falla doméstica, es decir, se le quemó la comida y eso podía ser una causa de divorcio. Y la tercera era por cualquier otra causa que el hombre considerara, y todo giraba en torno al varón, que la mujer no era digna de estar con él. Así que le preguntan al Señor que si era lícito dar carta de divorcio, es decir, si la ley aprobaba que realmente el hombre repudiara a la mujer. Y dice que la intención era tentarle, y aparte de eso, no solamente tentarle, sino tener cómo acusarle de acuerdo a la posición que él tomara. Las respuestas del Señor siempre son ceñidas a la Escritura, profundas y sabias. Son bastante interesantes sus respuestas. El verso 4 dice: respondiendo les dijo: ¿no habéis leído? Es decir, está escrito, está en la Escritura, en la ley de Dios, está en el primer libro de Génesis, en lo que ustedes llaman la Torá. Está escrito: ¿no habéis leído que él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Tal vez está citando Génesis capítulo 5, versículo 1 y 2. Una vez más le voy a pedir al pastor Fabián que me colabore con esa cita. Dice: y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Esto habla precisamente del concepto de unidad, de igualdad, de comunión, al que hacía alusión la teóloga que hace un momento les decía. Esa unidad, esa igualdad es la que el Señor ve a la humanidad, tanto al varón como a la mujer, ¿no? En esa perfecta unidad. Y dice, los dos serán una sola carne. Aquí no está hablando de la unidad que son. Así que no son ya más dos. El pasaje que lo oyó mi hermano en el libro de Zacarías, en el libro de Sofonías, perdón, decía que de los dos hizo uno. Ahora, esto es un milagro. Esto es un milagro interesante, porque yo puedo partir algo y hacer de un algo dos, pero tomar esos dos que están separados, que están distantes, que están divididos, y fundirlos en una unidad perfecta, tanto que Pablo utilizará esta analogía para referirse al matrimonio, y hablando de la unidad tan perfecta que se realiza en Cristo y la iglesia. En Cristo y la iglesia se da esa unión profunda y perfecta, y el matrimonio es una analogía o un símbolo de esa coinonía, de esa plenitud que hay en Cristo. Si la pareja está plena en Dios, definitivamente no puede haber ni uno superior ni uno inferior, ¿no? Entonces aquí viene lo interesante de lo que el Señor Jesús le responde. ¿Ustedes no han leído que ellos van a ser uno? Y si son uno, no puede haber uno arriba del otro, sino que están precisamente en unidad. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ahora aquí surge el asunto teológico. Bueno, si usted tiene la razón, y la discusión es esta, ¿por qué entonces Moisés nos mandó a repudiarla? Casi que dicen, no solamente nos lo permite, nos lo mandó, ¿no? Él le dijo, pues mandó Moisés dar carta de divorcio. Para ellos era un mandamiento casi. Para ellos era una autorización por parte de Moisés divorciarse y darle carta de divorcio y repudiar a sus mujeres. Ahora, el Señor, que conoce la trampa de ellos, les responde conforme lo que hay en el corazón de ellos. Y les dice, por la dureza de vuestro corazón. Lo que ha generado esa discriminación de la mujer, lo que ha generado ese conflicto del sexo, del género, es la dureza de vuestro corazón. El corazón no arrepentido vuestro. El corazón entregado a la rebelión y a la rebeldía contra Dios. Eso es lo que ha hecho que suceda esto en la sociedad.
Pero mire lo que le sigue diciendo, verso número 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El Señor dice que no fue así en el principio, y ni siquiera después de haber caído, porque algunos tratan de ver que la mujer queda en un estado de inferioridad por el pecado y por la caída, y hacen alusión de pronto a lo que dice Timoteo 2, 11 al 15. Ahora vamos a tratar de ver esos pasajes si alcanzamos. Pero lo que el Señor está diciendo es que al principio de la familia, al principio del comienzo de la humanidad, de la primera célula humana como familia, ¿no? Cuando hablo de humano, hablo de los dos, varón y hembra, ¿no? Hablo de los dos. Y ahora quiero que el pastor nos lea Génesis 5:2 precisamente para potencializar esta idea de que delante del Señor el hombre y la mujer son uno y tienen el mismo nombre. Quiero terminar diciendo, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Este es el gran sentido de lo que el Señor está tratando de decirles a ellos, y es que ellos estaban acostumbrados a dominar a la mujer, a tenerla en un estado de vejación, que por cualquier cosa la repudiaban, y esa no era la idea que el Señor tenía. El Señor llama al matrimonio un estado de pacto, un estado de pacto. No olvides a la mujer de tu pacto, a la del pacto de tu juventud, y el pacto se hace entre iguales. Un pacto se hace entre iguales. Si no, no puede ser pacto, ¿no? Entonces, por eso Dios establece el pacto. Y algo aquí, entre comillas, por eso el hombre no puede pactar con Dios. Es Dios quien pacta con el hombre. Y Dios pacta con el hombre cuando Dios se hace humano, ¿no? Y se iguala en condición al hombre. Y pacta con el hombre en un estado de igualdad para que el pacto sea perfecto, para que no haya injusticia en el pacto. Ahora, leamos Génesis capítulo 5, versículo 2, por favor. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Ahora, la idea era que leyéramos el 1 también. Este es el libro de las generaciones de Adán. Cuando se utiliza la palabra Adán, se está hablando de ambos, porque el versículo 2 nos aclara que precisamente el día en que ellos fueron creados, recibieron por parte de Dios el mismo nombre. El mismo nombre. Los dos tienen el mismo nombre, ¿no? Entonces dice, el día en que ellos fueron creados, a esto se le llamó las generaciones de Adán. En el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Quién tiene semejanza a Dios? Yo creo que este capítulo 5 nos profundiza más que el capítulo 1 de Génesis. Nos dice que la semejanza de Dios la tienen tanto el hombre como la mujer, porque a los dos, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó, los bendijo, a ambos los bendijo, y llamó el nombre de ellos, a ambos los llamó Adán, y ambos fueron creados. Ahora, de acuerdo a este capítulo, y según el Talmud y algunos comentaristas, Ben Sira sacó un mito, o algo conocido como el mito de Lilith, en el 180 a.C. aproximadamente. Aunque se dice que Lilith ya existía en las culturas mesopotámicas como mito y que posiblemente de allí es que es tomado realmente, encontramos a Lilith, esta expresión o este nombre de Lilith, lo encontramos solo una vez en el libro de Isaías, en toda la Biblia solamente en Isaías, en el capítulo 34. Lilith era una mujer, según este mito, era una mujer que fue creada antes que Eva. Y Lilith era la primera mujer de Adán, bueno, según el mito. Ella había sido creada igual que Adán y se sentía en las mismas condiciones que Adán. Así que en el momento de tener su relación, ella se incomodaba porque estaba bajo o debajo de Adán, y a lo cual se rehusó estar con Adán y luego invocó el sagrado nombre, y esto la transformó, bueno, en toda la figura trágica, vampiresca, ¿no? Y demoníaca de la mujer rebelde. Y precisamente este mito viene a ser parte de la cultura judía como esa enseñanza, ¿no? En contra de que la mujer se emancipe o que la mujer trate de liberarse o que la mujer trate de ser igual, que la mujer trate
de sentirse igual al varón. Entonces era de un sesgo machista, ¿no? Porque las consecuencias fueron funestas para Lilith. Sus hijos fueron demonios, ella se convirtió en una especie de vampiro, etcétera, etcétera. Usted puede encontrar el mito en el que todo lo sabe en Google, ¿no? Entonces usted puede profundizar ahí. Pero lo que quiero decir con esto es que muchas personas, entre esas Judith Plaskow. Judith Plaskow es una feminista judía, autonombrada teóloga, que ha batallado y que batalló contra estas posiciones de los rabinos, donde la mujer era colocada en inferioridad. Y ella precisamente habla de Lilith como la figura feminista entre la tradición y la posmodernidad. Y esta lucha por la igualdad de Lilith, ¿no?, la coloca a Lilith en el exilio. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer que batalla muchas veces contra la hegemonía patriarcal se encuentra a veces sola, aislada y, por qué no decirlo, execrada entre sus congéneres, ¿verdad? Ahora, quisiera que miráramos algunas de las cosas, digamos, de las culturas, ¿no?, que se han desarrollado a través del cristianismo o alrededor del cristianismo y que influyeron profundamente en la concepción machista y no solamente machista, sino en algunos casos misógina en el sentido de una poca valoración hacia la mujer. Estas culturas son la cultura rumana, la cultura griega y la misma cultura judía. Ahora, si nosotros tomamos a estas tres culturas, nos vamos a dar cuenta que el evangelio es precisamente un mensaje en contra de todas estas cosas que aquellos apoyaban y vivían en su entorno. Por ejemplo, vemos el caso de Grecia, ¿no? La misoginia de Platón para algunos se revela en la República, en su escrito acerca de la República. No quiero entrar allá porque la verdad usted lo puede encontrar en un escrito que hay de la Universidad Javeriana. Y usted puede ver que allí se dice que Platón tenía una actitud aparentemente de igualdad, pero que en el fondo realmente él era utilitarista para el Estado. Si la mujer era útil para el Estado, pues había que darle cierta igualdad, pero algunos hacen alusión a una frase de Platón muy interesante. Él dijo: doy gracias a Dios porque soy nacido griego y no bárbaro, hombre y no mujer. Doy gracias a Dios por haber nacido libre y no esclavo, pero por encima de todo agradezco a Dios haber nacido en el siglo de Sócrates. Ahora, me llama la atención que él enumera o enuncia primero aquellas cosas de las cuales se siente orgulloso. Se siente orgulloso de ser griego, lo cual lo hace de pronto no xenófono, pero sí lo hace de pronto un poco radical en algunos aspectos. Los griegos somos mejores, ¿verdad? Los demás son bárbaros que no tienen nuestra inteligencia, nuestra ciencia y otras cosas. También él dice que le agradece a Dios por ser hombre y no mujer. Y adicionalmente, que él da gracias a Dios por haber nacido libre y no esclavo. Ahora, él deja el asunto en las manos de Dios y como que Dios les da el privilegio a los primeros y a los segundos los coloca subyugados o inferiores para que lleven las consecuencias de no haber sido escogidos por ese Dios de Platón. Pues el Dios de la Biblia no es ese. Tampoco es el Dios que algunos quieren presentar en la Biblia, porque realmente ese no es el Dios de la Biblia. Dios creó al varón y a la mujer, los creó en una dimensión de igualdad, de coinonía, y dice que era necesario que la mujer estuviera ahí para que el hombre no estuviera solo y ella fuera su ayuda idónea. Idóneo significa alguien que se opone, pero que se opone positivamente para poder realizar una función, un propósito, un trabajo. Idóneo es que en una mesa, por ejemplo, como esta que yo tengo aquí, yo me hago al lado derecho, Fabián se hace al lado izquierdo y entre los dos podemos levantar la mesa. Mientras que yo solo tendría que hacer una cantidad de malabares para poder realizar esa función. Pues Dios creó a la mujer idónea para crear una familia equilibrada, para crear una sociedad equilibrada, para que pudiera existir la bendición y la provisión. Yo analizo, por ejemplo, Proverbios 31 y veo la habilidad de la mujer
de la mujer virtuosa, ¿no? Que incluso se pregunta, ¿quién la hallará? ¿Por qué se ha perdido la virtud en la mujer? Y yo miraba precisamente que la virtud que allí se nos nombra era el mismo hombre o los mismos varones los que habían privado a la mujer de esas virtudes. La pregunta es, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ahora, recuerden que estas palabras están saliendo de la boca de una mujer. Capítulo 31 del libro de Proverbios. Palabra del rey Lemuel, dice, palabras del rey Lemuel. La profecía o la instrucción con que le enseñó su madre. Este pasaje me dice que esta fue una instrucción que le dio la madre a Lemuel, que para algunos es un hombre, se me olvida la palabra, haciendo alusión a Salomón, ¿no? A Salomón. Y a esta mujer, la madre, ¿no? de Lemuel, dice que en el verso 10 le hace una pregunta. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y ella misma contesta, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Observen la característica de la mujer virtuosa. El corazón de su marido está en ella confiado. Ella genera confianza. Ella genera seguridad. Ella genera tranquilidad en su marido. Y adicionalmente dice, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. En voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader. Trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y razón a sus criadas. Considera la heredad, la compra, planta viñas y planta viña del fruto de sus manos. Es decir, no le pide a nadie, es productiva, es rica, es capaz, es inteligente, le gustan los negocios, verso 18. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aquí está narrando una cantidad de características, de atributos de una mujer virtuosa. La palabra virtud significa poder, ¿no? Virtus es poder también. La mujer poderosa, la mujer empoderada, la mujer que su marido ha empoderado, pero porque Dios la ha empoderado y Él ha hecho su ayuda idónea, Él ha hecho su compañera ideal y dice, aplica su mano al uso, sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Y así nos sigue narrando que esta mujer virtuosa casi no se halla, pero no se halla porque no sea capaz de existir, sino porque la sociedad misma la ha desvalijado, diría yo, le ha quitado su poder, la ha menospreciado y le ha quitado el poder de ser esa mujer empoderada de negocios, de enseñanza, de capacidad, ¿no? Y el culpable suele ser el hombre machista, el hombre que menosprecia a la mujer, el hombre que la tiene en poco. Ahora, quisiera que miráramos también la otra parte, ya terminando con lo de Grecia y Roma. Algunos dicen que incluso las mujeres romanas llevaban el nombre de sus padres. Entonces, Claudio tenía a Claudia, porque ni siquiera identidad algunas de estas mujeres podían tener. Se dice que la educación no era ni para ellas, y muy raro cuando Sócrates, precisamente, en la comunidad griega, exige o demanda que sería bueno que la mujer, si quería ser superior, eso ya es ofensivo, si quería ser superior, debería estudiar y debería ir a la guerra y debería hacer las cosas que hace el hombre. Pienso que intentar hacer las cosas que hace el hombre, lo que hace es precisamente desvirtuar a la mujer, porque los dos, esa sola carne, se necesitan el uno al otro para que haya un equilibrio entre sabiduría, inteligencia, fuerza, afecto, cariño. Los dos forman lo perfecto de esa unión, forman la familia perfecta que Dios pensó. Así que es ofensivo el pensamiento de Sócrates. Algunos piensan que lo que realmente querían tanto Sócrates como Platón era
adquirir mujeres para la guerra y así defender el Estado. Bueno, no estamos en ese tema, pero lo que quiero que entendamos es que precisamente todas estas cosas influyeron en las culturas judeocristianas y luego en el cristianismo, especialmente la tradición católica. Solamente hasta el 2016 se reconoce, por ejemplo, a María Magdalena como una santa. Y es curioso porque esta iglesia tiene muchos santos, pero tuvieron que pasar 2016 años para que María Magdalena fuera reconocida como santa, porque antes tenía el estigma de la prostituta, de la ramera, que había sido liberada por el Señor. Y las investigaciones parecen demostrar que todo lo contrario, que María Magdalena realmente era una mujer pudiente, una mujer de prestigio y que fue una de las discípulos avanzada del Señor. ¿Cuáles son los textos que a veces nos meten a nosotros en conflicto? Son estos textos que a veces nosotros leemos de una manera incorrecta o descontextualizada de lo que ocurría en la situación. Uno de esos es Timoteo 2, del 11 al 15. Primera de Timoteo 2, 11 y 15. Y el segundo es Primera de Corintios 14, 34. Pastor Fabián, me equivoqué de Julián. Fabián, por favor, léanos Primera de Timoteo 2, 11 y 15. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Amén.